All right, good morning. Muy bien, buenos It días. is a joy to be with you Es un guys gozo this estar morning. aquí con ustedes en esta It's a mañana. privilege for Melanie and I Un to be able privilegio para Melanie to y share yo with you a little estar bit about aquí y poder our compartir process un over the poco last con few ustedes weeks el as proceso we've en been el que hemos processing estado biblical justice al and estar then procesando also la to share our justicia testimony. bíblica y compartir un I poco do nuestro apologize testimonio con for my ustedes. backwards cap. I'm in Les shorts. pido una disculpa por In all honesty, mi apariencia. just Para got ser back muy from honesto, urgent care. apenas llegué And Lucas, my youngest son, la sala de who's urgencias 6, porque got 3 Lucas stitches se abrió la at cabeza y skate le park. tuvieron So que I'm poner here puntadas after en just la dropping him cabeza. off. Así que I don't have my llegué notes, después de but eso. I think No that tengo God's mis going to use that. I'm going to notas come que había back to yo that, so planeado, keep that pero in creo mind. que Dios lo va a usar. Así que This morning, Esta more than mañana, anything, I wanted to share más que nada, yo my quiero process over the compartir el last few weeks proceso and en el que he months estado as yo en estos- we have, as a church, has estas been semanas, processing estos through meses, biblical al estar justice. procesando I wanted como to give you iglesia a little estas, insight on how I've been verdades de processing la that, justicia bíblica, and hopefully that's y an quiero encouragement to explicarles you, a and then ustedes un we'll poco let Melanie cómo lo he share as well. procesado, y But ojalá yeah, que quickly, esto les traiga a ánimo. couple months ago when Hace unos sort meses, of when it began with cuando the George Floyd primero event, empezaron Breonna Taylor los event. eventos después de la matanza de George As Floyd, I started to process through al those events, empezar a procesar and esos eventos, honestly, honestamente, what really impacted lo que me me impactó was a mí as I más saw que nada es ver the world al respond mundo to those responder events. a estos And for eventos. myself, as I'm Y para a mí, sports fanatic, yo soy some would un say, fanático del deporte, as I watched y al NBA yo players mirar and a NFL los players jugadores de and la Major NBA, League de Baseball básquetbol, players y los respond, jugadores de béisbol it profesional, really convicted me. How y is it todos estos that deportistas the entire responder, world me trajo is muchísima processing convicción, and porque pensé wrestling cómo through es and que responding? todo el mundo, And I feel like we as a toda la church nación está often are respondiendo slower a to do estos that. eventos, y que got nosotros me como thinking, iglesia hemos sido tan lentos What para kind of responder. Christian am I? Y me As trajo convicción pensando I qué tipo de don't wrestle cristiano with these soy issues, yo if I don't si yo no feel estoy empathy and luchando conviction con estas as myself injusticias, si yo with no everything siento that's going una around with me. convicción y una empatía Honestly, I had a lot of con todo lo conversations que with está pasando. some African American friends, Tuve conversaciones some con amigos lighter conversations, some afroamericanos, really heavy, deep unas conversations. conversaciones And sencillas, it pero was otras good muy for me profundas, muy difíciles. to be able to y kind para of mí fue algo muy bueno look at this poder from my own ver perspective and from their esto perspective, desde mi perspectiva, and talk with desde su people here perspectiva, at Living hablar Stones con hermanos aquí en about how we Piedras could process through Vivas, that. de cómo podríamos juntos procesar In all estas honesty, realidades. I don't think Para ser muy it's a honesto, finished process for no me. creo I'm yo still que es un processing through proceso that. que ya haya yo But my heart is terminado. that we, Sigo as we en continue to proceso, pero discuss en mi biblical corazón mi justice, deseo es que al would seguir hablando hear, estos temas that de we la would justicia listen, bíblica, que nosotros and that we podamos would, escuchar in the end, respond y que podamos responder biblically, de una manera and bíblica ask ourselves y how hacernos la pregunta, will the world be ¿cómo es impacted que el from our mundo será response? impactado por nuestra Lately, I've been respuesta? reading a book that I Recientemente he read estado leyendo long un ago libro called que ya había Cat and leído Dog hace Theology. muchos años. I'm Se reading llama that with my La sibling group, teología Ricky and de Sergio. gatos y perros. And it really He estado has been leyendo con mi super grupo de impactful to me. hermanos, con If Sergio you've read y the con book, Ricky, I recommend y it. me ha impactado muchísimo. Si no lo han leído, se A los cat recomiendo. theology Pero would go en el like libro something like this. se diferencia The la cat teología de says gatos y la de to their perros. master, Entonces la teología "You de feed gatos me, you love sería me, esta. you Un shelter gato me, you le care dice for a me. su amo, tú me das de comer, me das I un lugar must be donde God." vivir, A dog, me cuidas. an opposite, would say, Yo creo que "You soy feed Dios, me, you entonces. love me, you care y un for perro me." dice, tú me das de You comer, must be God. tú me amas, And tú, it honestly has been me impacting cuidas, me a great tú has deal de over the ser last Dios. few weeks. Y, How do I y process eso me ha impactado my a mí life? mucho, esas ideas. My prayers, y me he my preguntado, ¿cómo es desires? que yo Do I proceso mi pray vida? with ¿Cómo others in proceso mis mind, or oraciones? do I kind of process my life through my ¿Lo own hago lens, pensando en otros through o my own solo eyes, pensando en mí mismo, with my family in con mi mind, familia en mente, my well-being in mind? mi bienestar en And mente? I think that Y creo yo we really need que to realmente ask ourselves necesitamos that and preguntarnos change our eso. mindset.
y cambiar about nuestra thinking manera de about how we pensar. are to bring glory to Pensando God cómo es que instead debemos of de traer how gloria God a might Dios glorify himself en vez through de us, cómo through se va a what we're gloriar doing for Dios por him, medio de right? mí y Because lo que everything that yo we estoy do haciendo should por be Él. shining a Porque light todo lo que for estamos others haciendo and shining debería a de light estar on Christ brillando himself. una luz en Cristo. As I sat in the urgent care Sentarme about hoy an hour esperando ago, en la sala de urgencias, all these thoughts are kind of going through my tenía yo mind. muchísimos And pensamientos as my en la son mente. is crying, Mi hijo está llorando and I'm encouraging y yo lo him. estoy animando a él. It was really difficult, Y and para mí fue algo muy difícil. I started to think Y about empecé how yo a God sees pensar us en cómo Dios nos ve a nosotros and how y He cómo wants us to Él feel quiere empathy que for people nosotros around us. sintamos una My son empatía por aquellos is que in están pain. alrededor He's on nuestro. Mi the hijo table. estaba He's getting shots. adolorido, le He's están getting a poniendo needle pulled through his skin, le están poniendo los and I'm doing my best to las puntadas, be a dad, entonces to es algo encourage him. que le está dando mucho But miedo y yo inside estoy it is haciendo lo killing mejor me. que puedo para And as animarlo. I've been thinking about biblical Pero me justice, está costando mucho verlo así. I really would encourage Y you all pensando en la to justicia think about bíblica, that. los How animo a are your ustedes a brothers and pensar sisters en eso, cómo es que sus suffering? hermanos y sus hermanas Because this están world, there's so much sufriendo, suffering in this world. porque hay tanto sufrimiento en And este I think mundo. we have a Y creo que responsibility tenemos nosotros una to responsabilidad listen, para escuchar, to show empathy, para mostrar to empatía y para ayudar. and I really pray that Y yo oro as a church, Que como we'll be able to iglesia respond in the right way. podemos nosotros Even responder though de la manera in de the una history manera of the church, we might correcta, not aunque have had quizás such a great en track la record. historia de la iglesia This is our opportunity to no love hemos others tenido as quizás Christ has loved us. no siempre se han tomado las mejores To decisiones, show pero that esta es nuestra compassion oportunidad and the para grace, mostrar el amor de and not be Dios, quick to para mostrar compasión become y defensive gracia y or, no ser rápidos para to look at ourselves, defendernos o really mirarnos a nosotros look at, mismos, the rest of sino humanity poder and ver a and try to otros, help. al resto de la humanidad. So I y encourage you to do tratar de that. Please ayudar. pray for me Entonces los animo as I en continue to eso. process through that. Oren por mí al And seguir I'm really procesando. thankful Y that estoy yo muy agradecido as a church, I feel we will porque get siento que there. como iglesia And the Lord is, estamos en camino slow to anger and y Dios compassionate. es I compasivo pray that He y would help lento us all. para la ira y yo oro que Él nos ayude. Okay. I'll pass it over to Melanie. Y ahora se lo voy a pasar a Melanie. Bueno, pues como dijo All right. Emmanuel, nos As da Emmanuel has muchísimo stated, gusto It estar gives us aquí a great y pleasure to be here poder compartir con and todos to be able to ustedes share with all of you un poco de a little bit nuestro about testimonio, our de testimony, nuestro proceso. our process. Y pues el de Manuel y yo va a ser muy distinto, So Emmanuel and my talk are going to be very different. quizás solo para mostrar las diferencias Maybe entre las just to personas. communicate the differences between different people. Y yo he estado pensando en esto been y thinking about pasando this a lot. horas y horas y Hours and horas hours about what I might debatiendo share, qué voy a decir, what am I gonna cómo say, lo voy a how am I gonna say decir it. y tachando el papel y volviendo a And escribir. scribbling, throwing the paper out and starting once again. Así como loca. A little crazy like. Y Emanuel súper tranquilo, And Emmanuel's been calm, pensándolo, pero súper thinking tranquilo. about it, but very No se ha peaceful about alocado. it all. It hasn't gotten crazy. Otra diferencia va a ser que la mía va a ser larguísima. Another difference is mine might be a little bit longer. Y pues sí, diferencias. And so differences. Pero lo que yo quiero compartir But hoy what I want to share with you es today más mi historia, is a little bit more about my story, mis antecedentes, my mi trasfondo, the history, background. my background, Cómo Dios me ha traído a este lugar, how God has brought me to this cómo place, nos ha traído a este how lugar. He has brought us to this place, Y la manera y las lecciones que Él and the me ha lessons that He enseñado. has shown me.
específicamente en cuanto specifically a la diversidad de su cuerpo about the diversity of his de la body, iglesia, of the church, y a su amor of his love, tan grande, tan his, infinito. his infinite love. Quiero empezar I con una wanted to begin with an ilustración. illustration. Si me conocen, If you know me, saben que me gustan mucho las you ilustraciones. know that I love illustrations. Entonces, aquí tengo So I have here unos platos hondos. a couple of bowls, Y siento yo que uno de los and I temas feel that de one of mi the vida topics of my y de mi life caminar con Dios and my walking with God ha sido a has través de been los años over Ah. the years, reconocer más y más y más recognizing more and more lo pequeña que soy yo the little itty bitty person that I am y lo grande que es Dios. and the big expanse that the Lord is. Cuando yo estaba en la universidad, When I was in the university, tuve un profesor, I had a professor, un mentor mío que a respetaba mentor mucho. that I respected greatly. Y él nos puso esta And he información Gave us this information. y me cambió completamente la And perspectiva. honestly, it completely changed my perspective. Entonces lo quería recrear para ustedes. So I wanted to recreate this experience for you all. Él dijo, imagínense al mundo He said, imagine the world y cada persona que está en el mundo. and each person in it. Se dice que hay un poco más de 7 billones It said that there are a de little bit personas more than 7 que viven en el billion mundo people ahorita. that live in the world right now. Voy a representar esto con arroz. I'm going to represent that with rice. Entonces, So, 7 billones de personas. 7 Digamos que billion una taza people. es 1 billón de personas. let's say 1 cup is a billion people. Muchísimo me hubiera gustado tener 1 billón I would have loved to have de had granitos de arroz, 1 billion grains of rice, pero no. but no, it wasn't possible. Entonces es 1 billón de personas. So 1 billion people, 2 billones. 2 billion people, 3 billones. 3 billion people, 4 billones. 4 billion people, 5 billones. 5 billion people, 6 billones. 6 billion people, 7 billones. 7 billion people. Ok. Entonces, Alrighty. aquí está la población del mundo. So this is the 7 population billones of de the world, personas. 7 billion people. Y luego dijo mi profesor, So my professor then said, de esta población de 7 from this billones de population of personas, 7 billion people, se estima it's estimated that que 2 billones 2 billion dicen ser cristianos, profess that they are believers, que creen en Cristo that they believe in Christ como el único Salvador. as their one and only Savior. 2 billones de 2 personas billion people en el mundo. in the world. Y luego dice él, Then he says, de esos 2 billones from de those 2 billion personas, people que ni nos podemos imaginar, ¿verdad? that we can't even Pero de esos imagine, 2 billones de but from personas, those 2 billion people, 300,000 de ellas 300,000 viven live en Norteamérica. in North America. Bueno, no es cierto, no Norteamérica, Well, Canadá actually, not North y los America, Estados Unidos. Canada and the United States. ¿ok? Entonces, traté de más o menos So, dar la idea I'm trying to give you the idea de 2 billones, of 2 billion people, 300,000, no, Three. 300 millones, 300 creo que se dice así en español. 300 million? 300 300,000. Million. No, 300 million. Sorry, 300 million. Disculpen, mis números están medio confundidos. Viven en Canadá y los Estados Unidos. Live in the United States and in Canada. De la población cristiana que vive en los Estados Unidos, Of the population that live in the United States, un 25% 25% forman parte de la iglesia evangélica, form a part of the evangelical church. que es más o menos That is about la iglesia va de acuerdo con lo que nosotros creemos como iglesia, como
it goes along with what we estimate to be people in the church. No, o sea que lo que the evangelical church, which is more or less where we would place ourselves, like the group that we would place ourselves in. Okay. El grupo que los cristianos se ponen. Disculpen. Forgive me. Okay, entonces aquí estamos So here we are de esta cantidad de cristianos enormes from en el mundo. this incredible amount of Christians in the world. That's us. Quizás una de estas representa como 100,000 personas, no sé. Maybe Pero- that's 100,000 people, that one grain of rice. Chiquititos. Y lo que nos preguntó mi profesor And so what my es, professor asked was, ¿por qué están tan seguros why are believers so sure de que ustedes that you all creen todo lo correcto think you understand everything correctly y que ustedes son los que mejor entienden quién and es that Dios? we are the people who most understand Christ perfectly? ¿Por qué? Why? Si hay tantos If cristianos en el there's mundo. so many Christians in the world, Y claro, nos podemos poner a debatir and so yes, we teología y could begin to creencias, debate y our theology, etcétera, our etcétera, exact etcétera. beliefs, etc. Pero me acuerdo que también preguntó, ¿creen que solo But I remember Ellos he also asked us, van a estar en el cielo? do you think that all of these are going to be in heaven? Solamente este Only grupo de this group of cristianos Christians que cree exactamente lo que tú crees that y believe que ve el exactly mundo like we think exactamente como tú lo ves. And see the world exactly as we see it? ¿O será que Dios es un Or do you think muchísimo that God más grande que is so eso? much bigger than that? Y siento yo que el tema de mi vida entonces, So I think como that the les dije, theme of my life ha sido un reconocimiento has been a recognizing, poco a poco, a little by little, año con año, year after year, de lo pequeña que soy yo how small I truly am y de lo grande que es Dios. and how big God truly is. Y estábamos leyendo hace unas And, semanas we've been reading con as nuestro of a few grupo weeks ago in our community group en Isaías in 40. Isaiah 40. Y estos pasajes se los quiero leer porque I wanna read these creo passages with que you dan mucho because esta I idea believe de lo that grande they que es give you Dios. Nos sort of an muestran. idea of how big God really is. Y en Isaías 40, In 21. Isaiah 40, 41, 40, 21. 21. I Dice así. apologize, 40, 21. ¿Acaso no lo sabían ustedes? Do you not know? Have you not heard? ¿No se habían enterado? Has it not been told to you? ¿No se les dijo From the desde el beginning. principio? ¿No lo Have you not entendieron desde la understood since the earth fundación was del mundo? Él reina He sits sobre la bóveda de la enthroned tierra, above the cuyos circle of the habitantes earth, son como and its people are langostas. like grasshoppers. Él extiende los He cielos stretches como un out the toldo heavens like a y los canopy despliega como and spreads carpa them para out ser like a habitada. tent to live in. Él anula a He los brings poderosos princes to naught y a nada and reduces reduce the a los rulers of this gobernantes de este world to mundo. nothing. Escasamente No han sido sooner are they plantados, planted, apenas no han sido sooner are they sembrados, sown, apenas no echan sooner do raíces they en la take tierra root in cuando the Él ground sopla that he sobre blows on ellos them y se and they wither, marchitan, y el and huracán the whirlwind los sweeps arrasa them como away paja. like chaff. El 22 otra vez dice, Verse 22 Él again reina says, He sits sobre la bóveda de la enthroned tierra, above the circle cuyos of the earth, habitantes and son its como people are like langostas. grasshoppers. La imagen The me trae image, casi escalofríos, es una imagen tan it almost stands the hair on the increíble. back of my neck. It's incredible. Un Dios tan arriba del This cielo God que está mirando enthroned abajo above in heaven, looking y down nosotros And somos we, como cositas, like little things, como las cucarachas en mi cocina. like the cockroaches in my kitchen, Chiquititas. teeny tiny. Pero But a pesar de eso que somos tantos, thinking somos about that, 7 billones even de though we're 7 personas billion people, y que Dios nos mira de and arriba God así sees us cositas, just like little objects,
Él nos ama He y loves se us. preocupa por cada And uno he de cares for each nosotros. and every one of us. Y en el capítulo, in disculpen, tengo que ver aquí, The chapter 55 de Isaías. 55 of Isaiah. No, espérenme. Oh, I'm sorry. En el 40, siguiendo en In el 40, 40, continuing in 40, en el versículo 27, in verse 27, dice, it says, ¿por qué murmuras, "Why do you Jacob? complain, Jacob? ¿Por qué Why refunfuñas, do you Israel? say, Israel, Que mi camino my está way is escondido del hidden from the Señor, Lord? mi Dios My ignora cause mi is derecho. disregarded by my God." ¿Acaso no lo sabes? Do you not know? ¿Acaso no Have te you has not enterado? heard? El Señor Lord is es the el Dios everlasting eterno, God, creador creator de of los the confines ends de la of the tierra. earth. No se He will cansa not grow ni se tired fatiga or weary, y su and his inteligencia es understanding no insondable. one can fathom. Él He fortalece al gives strength to the cansado weary y and acrecienta increases las the power fuerzas del of the débil. weak. Aún los Even jóvenes se youths grow cansan, tired and se weary, fatigan and young y men los muchachos stumble tropiezan and y fall. caen. Pero los But que those who confían hope en in el the Lord Señor will renovarán renew their sus strength. fuerzas. They Volarán will como soar las on águilas, wings like eagles. correrán y They no will se run and fatigarán, not grow weary. They caminarán will y walk no se and not cansarán. be faint. De nuevo, So, once again, en el 29, Él in fortalece al verse cansado 29, he gives strength to the weary y acrecienta las and fuerzas del increases the débil. power of the weak. Este Dios This que God mira that al looks at mundo, us, that y looks aquí at the estamos world, como and cucarachitas here we are like little pequeñitas, cockroaches, 7 billones 7 de billion of ellas, them, 2 billones de 2 ellas que billion dicen of ser them who hijos profess de to Dios, be children of God, y nos fortalece and he strengthens y us, nos da fuerza and he gives us y strength and power. nos conoce desde que And he estamos en el knows vientre de us nuestra since we madre were in the womb of our mothers. y nos ha creado a And cada he uno de has, nosotros Raised us, each and every Únicos. one of us, unique. y ha creado las culturas del And he's mundo created the cultures of the world. tan diferentes y So tan different, distintas, pero so tan bellas. distinct, but so beautiful. Y en Isaías 55, Also in Isaiah 55, déjenme llegar ahí, give disculpen. me 1 second just to get there. Dios le dice a su God pueblo, says to his people, porque mis pensamientos no son los de ustedes, "For my thoughts are not your thoughts, ni sus caminos son los míos. neither are your ways my Afirma el ways," Señor. declares the Lord. Mis caminos y mis As the heavens pensamientos are higher son than the más earth, altos que so los de are my ustedes, ways higher than your más ways, altos and que my los cielos thoughts sobre la than your tierra. thoughts. De nuevo, esa idea de que So Dios once es again, tan about grande that idea that the Lord being so big y que nosotros en nuestra mente us, humana in our human mind, y con una perspectiva with tan such a limitada, small, limited perspective, no podemos ni we cannot even imaginarnos imagine a este Dios, this Lord. pero que como cuerpo de Cristo, But as a body of Christ, Dios nos da una God habilidad para gives us an entenderlo un ability poquito to más. be able to understand Him a little bit more. Y con eso en mente, And with that entonces, in mind, quiero I want compartir to, un poco mi historia, share a little bit about my story, mi trasfondo, my background, y por qué he llegado yo and why I have come to a estas ideas y estas these ideas and these conclusiones conclusions que les estoy compartiendo. that I'm sharing with you this morning. Hay unas cosas muy There are específicas some specific things que Dios hizo en mi vida desde that el God did in my momento en life que yo era niña, from when I was a little girl que han construido that have mi identidad. helped to construct my identity. Y cuando busqué yo la And when definición I de looked identidad, at the definition of my identity, se puede definir como it could be defined as quién eres tú, who you are, la manera en que tú piensas, the way that you think, la manera en que el mundo te ve a ti the way that you are viewed by the world, y las características que te definen. and the characteristics that define you. Y yo creo que la manera en que nosotros nos And vemos I a nosotros believe mismos that the way that we view y ourselves la manera
en que vemos al mundo que and nos how rodea we view the world surrounding us, y la manera en que el mundo nos mira a nosotros and the way that the world views us informa de una manera muy profunda informs us nuestro in a very entendimiento profound de way quién es Dios, our understanding of who God is, de su justicia, of His de justice, su amor of His love, y de la manera en que Él nos está and the llamando a manner in which He obedecerlo is calling como us sus to hijos. obey Him as His children. Para mí, For me, los conceptos de la the etnicidad concepts y of ethnicity, de raza influenciaron race, mucho mi identidad influenced desde my niña. identity as a little girl. Yo soy la hija I am de the daughter Phil y Kathy Phil and Banta, Kathy Banta, dos americanos two Americans con ancestros europeos with ancestors from Europe que se mudaron a Sudamérica who moved to South America antes de que yo nací, before I was born. porque Dios había puesto una Because convicción God had en put su a conviction corazón in their de heart servir como Of misioneros serving ahí. as missionaries. Yo nací en Villavicencio, I Colombia, was born in Villavicencia, Colombia, un pueblito en las a small afuera town de outside la capital de of the Bogotá, capital of Bogotá en 1981. in 1981. Desde niña yo siempre as a estaba girl, muy consciente I was always very de mi conscious mi of imagen, del of color my de mi image, piel, of the del color of color my de mi skin, pelo, of del the color color de of mis my ojos. hair and my eyes. De hecho, mi mamá cuenta una My historia mom tells a del story día en que yo the nací day that I was born, y cómo ella se despierta and después de how estar she woke up anestesiada after being in anesthesia, y las enfermeras en la and the clínica donde nurses estaba in the ella clinic that she was at, le traen una bebita they indígena brought her an indigenous child, y le dicen que es su bebé. and they said that it's her Mire, baby. señora, aquí está su Look, bebé. hi, ma'am, here's your baby. Y dice ella que después And she said, se echan a after that, reír they started y reír to y laugh reír. and laugh and laugh. y me traen a mí, And then they bring her Melanie. la única bebita en toda la The clínica, only baby in the entire place, blanca, white, güera, de ojos verdes. with green eyes. Cuando tenía yo 3 años, When I was 3 years old, mi familia se movió my a la Ciudad de family México moved to the city of Mexico. y yo vivía ahí hasta los 18 And I años. lived there until I was 18 years old. Y mi piel blanca, With white skin, mi cabello güero, white mis ojos hair, verdes. green colored Allí eyes. también se And notaban there mucho, again, ¿no? it was very noticeable. Caminaba por la ciudad I would, walk through y the muy city, seguido oía gritos, güerita, and people would güerita. yell, "Hey, white girl!" Y a pesar del hecho de que México And era to- mi to hogar, think era about mi casa, that Mexico was my home. desde que yo tengo recuerdos, Since I can remember, a pesar de que yo hablaba to español think about it, I spoke fluidamente, Spanish fluently. a pesar de que solo sabía To even think geografía that I e only historia knew, mexicana de the México, Mexicans' history, y de que yo miraba todos los programas de and televisión all como mis my amigos en TV México. shows were in Spanish in Mexico. A pesar de todo eso, mis amigos Through todavía all that, me miraban my friends como still gringa, saw me as a white como girl, alguien no mexicana, as someone who wasn't a Mexican, como alguien que no pertenecía as someone completamente ahí. that didn't truly belong there. Y muy seguido And yo imaginaba I would imagine cómo hubiese sido si tenía la piel más how oscura. things would have been different if I had darker skin. Quería yo pelo negro. I wanted dark hair. Quería yo un apellido como I wanted García o a Hernández. different last name like Garcia or Hernandez. De hecho, todas mis muñecas eran, I wish that all of my dolls were, no, todas eran, that all of the todas dolls mis were, muñecas eran, se miraban muy mexicanas con, looked very Mexican. bueno, no debería decir muy mexicanas, porque en México well, también not hay gente de necessarily piel clara, all pero of dark skin. todas mis In muñecas Mexico, there tenían are como people like piel colored más skin, oscura, but all my pelo dolls had negro. darker skin and darker hair. Y yo no digo todo eso And I don't say all para of that faltarle el respeto a mis papás to
o a la parte not give americana de all mi the respect due my identidad. parents or to be ashamed of my identity. Pero como niña, But as a little girl, México era Mexico was el único lugar que the yo only place conocía y that era el I lugar donde knew. yo me sentía en casa. Where I felt at home. Y yo quería And I wanted que me miraran como mexicana, them to see me as a porque Mexican. así me sentía yo Because that's adentro. how I felt inside. Y quería que lo que yo sentía adentro And I wanted y la what manera I en que el felt mundo me veía inside desde and the way afuera that people viewed me fuesen lo mismo. were this one and the same. Pero yo no era completamente mexicana. But I wasn't En completely mi casa se hablaba Mexican. In my house, inglés. we did speak Celebrábamos English. And we did los días festivos celebrate the holidays de una manera americana. in a manner that was American. Y muchas de nuestras prácticas And many of our culturales customs, sí our eran muy cultural americanas customs dentro de were nuestra familia. American within our family. Cada 4 años más o menos, Every mi 4 years or so, familia venía a los Estados growing Unidos up, my family would para return que to the mis States papás pudiesen dar un so that my reporte parents could a todas las give a iglesias report americanas to all the que les churches here mandaban in the dinero United para States who estar supported them para as hacer el trabajo en missionaries to México do the como work. misioneros. Y cuando llegábamos a los Estados And when we Unidos, would get here to the algo United súper raro States, pasaba, something odd would porque de happen repente because all of a sudden, ya no me miraba yo diferente que la gente now a mi I wouldn't alrededor. I wouldn't notice that I was different than the people around me. Pero no, como quiera no encajaba. But even so, No sentía yo I didn't feel que era parte de ese grupo. that I was necessarily a part of that group. Me encontraba yo en grupos de I would, jóvenes de mi edad, find niños o myself jóvenes de mi edad, in youth groups, y people my me age, sentía and I didn't- tan sola. I felt so alone. Yo no conocía nada acerca de la cultura I didn't popular understand americana much about the popular culture here in the y States. ellos no sabían de qué hablarme They didn't really know what to porque talk to me sabían que about venía de because they knew that I came from México Mexico. y después de preguntarme unas And palabras when en they would español ask hasta ahí me llegaba la about a few words conversación. in Spanish, that's where the conversation would end. Y pues ahí estaba yo And en medio honestly, de gente blanca I was there que in se the miraba midst of como yo a bunch of Americans that looked like me. y como quiera However, ellos me miraban como alguien que realmente no They pertenecía looked a at me as also like someone that didn't necessarily belong. Mis experiencias con clase social My también experiences tuvieron una with influencia muy grande en mi identidad. social classes had a big Yo una influencia had en an mi identidad. influence in my identity as well. Yo me crié I en una casa grew up in a de clase house, media, se podría a decir. middle class house, you could say. Mis papás siempre eran My muy parents cuidadosos con el dinero, We're very cautious with money, pero vivíamos but cómodos. we lived comfortable. Yo no sé lo que es pasar hambre. I didn't know what it felt like to be hungry. En la high school, In high school, yo recibí una beca I received para a ir scholarship a una escuela to go to a en la Ciudad de school México, in Mexico una City, escuela privada a internacional. private school, an international private school. Era una escuela donde iban los It was a hijos y school las hijas de where, the políticos, kids no of, solo mexicanos, politicians sino would de go, otras not partes just del Mexicans, mundo, but of other parts of the world. embajadores, hijos de embajadores, Children of ambassadors. ambassadors. Los papás de mis amigos en esa escuela eran gente con muchísimo dinero The parents of y, a lot of y muchísimo my poder. classmates were people of El power embajador de Japón, and influence. The ambassador of Japan, el presidente de Guatemala, the president of Guatemala, El- their kids went to my school. el más alto en la compañía de Pepsi de México. One of the highest positions of Pepsi, their kids went to my school. Su vida era completamente distinta. Their que la lives mía. were completely Viajaban different a than mine. París, They would iban travel to Paris, a Acapulco el fin de and go to semana Acapulco on para weekends ir to, de fiesta. go and enjoy themselves. Vivían en They mansiones, lived in mansions. tenían chofer They had chauffeurs, y alguien que les hacía someone todo lo que who quisieran would, comer. cook whatever their hearts desired.
Yo amaba a mis I amigos loved my friends. y amaba esta comunidad And I loved internacional this community, donde international community, muchos where compartían ese mismo many, sentimiento que yo, de would que share the eran same parte experiences de that I dos did. culturas, That they were a part of two pero different no cultures, completamente but ni de not uno ni del completely otro. from one or the other. Pero también sentí que realmente no But I also felt pertenecía yo that I didn't ahí, necessarily belong there. porque mi realidad diaria era Because tan diferente a my la de mis daily reality amigos. was so different than theirs. Yo no vivía en una live mansión, in a mansion. no tenía cocinera I ni didn't have a chofer, cook or a no tenía chauffeur. un padre con un I didn't have a trabajo en el father gobierno. with a job in the government. Era yo la hija de misioneros. I was the daughter of Y missionaries. para llegar a la escuela iba 1 hora y media So to be able to get to the en el school even, autobús it took me an hour and a half by bus. de un vecindario en las afueras de la Ciudad de México, A donde neighborhood outside rentábamos of nosotros una Mexico City casita. where we would rent a little house. So, hablé de mi identidad étnica. So, I talked a little bit about my Hablé cultural de identity, mi identidad quizás my identity, socioeconómica. socioeconomic identity. Y por último, mi identidad And, como hija de to finish, misioneros. my identity as a missionary kid. Formó gran parte de mi Did form a huge part persona. of my person. Y no solo soy hija de misioneros, I'm not only a daughter of missionaries. sino hija de misioneros que plantaban iglesias. I'm a daughter of missionaries that planted churches. Y eso significa que por And 18 what that años de mi means is vida for 18 years of my life, estuvimos en iglesias pequeñitas. we were in little churches. Y nuestra familia, And our cada family, domingo, every estaba en la Sunday, iglesia desde el momento en was que se in the abría la church from the puerta moment that the doors hasta el opened momento en que until la puerta se the moment cerraba. that the doors shut. Y que a los 10 años And at about 10 empecé a years old, ayudar en el grupo de alabanza I started to help in the y en clases de worship team escuela dominical and Sunday school classes y en pues en lo que se necesitaba ayuda. and wherever, whatever was needed. Y a mí me encantó eso y fue una And that experiencia muy was bonita. a great experience. It was really beautiful. Pero al terminar mis años de high school To finish my high school y al years considerar and carreras, to consider a career, yo tenía muy decidido I was very decided que nunca that I would never iba yo a trabajar para la iglesia. would work for the church. No. No, No me iba a casar con pastor. I wasn't going to marry a pastor. Yo no quería I didn't want to estar en un liderazgo de una be in a iglesia. position in leadership in a church. Yo no quería escuchar de I didn't want to o hear ver las or see las cosas más personales de la vida de la iglesia. Like the inner workings of the church en inglés, diría yo. Mis papás, los dos, son gente que my admiro parents, muchísimo. they're people that I admire Y greatly. admiro muchísimo el ministerio que han tenido And I've a admired través de their los ministry años. over the years. Y And a los 18 años, at al tomar 18 estas years old, decisiones, when I was making these decisions, yo sabía por cierto que yo amaba a Dios, I knew that I loved God. que yo amaba a That I Jesús con loved todo el Jesus with all corazón my heart. y que amaba la Biblia. And I loved the Bible. Pero mis 18 años en la But iglesia 18 years in the church me habían mostrado lo feo que es has shown el me conflicto interpersonal some dark areas of conflict within the church. y lo difícil que es ver And how cuando se difficult toman it is decisiones when some decisions are que made causan mucho that dolor cause a lot of en el hurt nombre de Dios. in the name of Christ. Y eso me dejó And muy that left me desilusionada con la very iglesia. disillusioned with the church. La iglesia The church está hecha de gente is quebrantada made up of broken people. Y a veces la iglesia puede causar And mucho dolor. sometimes the church can cause a great amount of pain. Y yo le había dicho a Dios que realmente And I no told quería God, formar parte de eso honestly, como adulta. I didn't want to become a part of that as an adult. Iría yo a la iglesia todos I los would go to domingos, sí, church porque pues eso es lo que on me habían Sundays enseñado because mis that's what I papás. was taught from my Pero no parents. quería But I involucrarme. didn't want to become involved in it.
Entonces, So, ese es el fundamento That is the foundation que Dios puso en mi that vida, God put mis in my primeros life, 18 my años, first 18 years of life, que formaron como la manera en que yo that miraba really el mundo formed the manner in which I viewed the world al entrar al mundo como adulta. as I entered the world as an adult. So, al decidir mi carrera, So to decide my career, decidí que quería I ser maestra decided to y be a vine teacher. a los Estados Unidos a And estudiar. I returned to the United States to study. Yo estaba súper I fascinada was con super películas fascinated de with maestras. movies Me gustaba mucho. about teaching. Es que especialmente las películas donde Specifically where una maestra o un maestro one a teacher or a female or a male enseñaban en vecindarios would come and show and teach in neighborhoods peligrosos dangerous neighborhoods. o diríamos quizás or you might say vecindarios a las márgenes de la sociedad. neighborhoods that really reflected the urban areas. Y lugares donde maestros quizás And no querían areas ir where maybe teachers porque didn't eran want to go trabajos because they were difíciles. difficult jobs. Y como en las películas And how in these movies, los maestros entraban these teachers would enter y empezaban a conocer a sus alumnos and they would begin to get y a to las know their familias, students and the students' y a ganarse families su and respeto to earn y their a escuchar respect sus and to hear their historias stories y a pelear por la dignidad de and sus to fight alumnos for the y dignity ayudar a of their los students alumnos a and to help sobrepasar their students las overcome expectaciones de todos. everyone's expectations. Y eso empezó como a ser And un so that deseo que Dios creció en mi Began corazón to be a desire de that ser- was grown in my heart de ministrar to minister de esa manera, in that mode, in that como una method, maestra as a teacher, de esas, como de las like those películas. of the movies. Y en eso yo veía, And in that I saw para mí era for me, exactamente como was era el exactly, ministerio de Jesús en el Nuevo the Testamento. ministry that I saw that Jesus Un did in the New ministerio Testament. muy A ministry activo, that was very ah, active, que no solo se preocupaba por las that necesidades didn't espirituales only de la gente, sino que think también about las their físicas. spiritual status, but their physical status. Entonces fui a la And so I universidad went to the university y para estudiar eso. to be able to study that. Y al estar estudiando And while I was studying en los Estados Unidos, in the United States, yo empecé I began a reconocer to recognize otra realidad another reality. que para mí en mis años en That México for me nunca in Mexico había, City, I had never, no me había topado con esa realidad. I never really hit that reality. Y es la realidad de la inmigración, And it was the Y reality of del immigration. pueblo de inmigrantes This que people of vive immigrants aquí en los Estados that live Unidos. here in the United States. Y lo que experimenté al estar what I, conociendo mis alumnos y experienced, sus familias within my realmente students tocó and mi their corazón families muchísimo. really touched my heart. Me acuerdo que en un I momento remember in one instance, uno de mis alumnos de one of quinto my grado students of fifth me preguntó, grade Miss asked me, Banta, ¿de dónde "Miss Banta, eres?" where are you from? Como hija de misioneros, esa pregunta As a daughter of missionaries, nunca me that ha gustado I've never really enjoyed that porque question no la puedo contestar because I sencillamente. can't answer it so simply. No me gusta esa pregunta. I don't like that question. Pero en ese momento But in that moment, reconocí que este estudiante I understood that this que student había nacido en México, who had, que tenía was born papás in Mexico, mexicanos, who had que Mexican vino a los parents, Estados Unidos who'd como come to the niño, United States as a quizás child, él maybe podría he entender mi identidad could understand my identity mejor que otras better than personas. even other people could. Y entonces yo le contesté, And so I responded es to him, complicado. it is very complicated. ¿De dónde eres tú? Where are you from? Y él sonrió y me And he dijo, smiled and he said, bueno, well, soy un poquito de México I'm a little bit y from un Mexico poquito de los Estados and a little Unidos. bit from the United States. Y le dije, yo también. And I told him, you know what, so am I. Y sentí una And I conexión felt a con él connection with him, increíble. incredible. Y empecé en ese tiempo I began también during como that time voluntaria en un ministerio después de la escuela. as a volunteer in
ministry, after school en ministry, unos and apartamentos some apartments donde vivía where muchísimos latinos. there lived Y many Latinos. muchísimos apenas habían llegado aquí Many a los Estados had Unidos. just recently arrived to the United States. Y esta experiencia para mí And this experience for me, como niña que nunca había as a little girl that had never, o que siempre había vivido una vida cómoda, or that I've always lived a life in comfort, fue una realidad que también me was tocó a muchísimo reality el that also corazón. impacted my heart. Estas familias habían These families, dejado todo had left everything para venir a vivir to come en este and país, to live in this country en unos in apartamentitos some tiny chiquititos, apartments, so small, viviendo en los inviernos horribles living de in Chicago, the terrible, harsh winters of Chicago, por un deseo for a de una desire, vida because of a mejor, desire to have a better life, quizás para ellos, pero possibly for them, más para sus but more niños, for their kids. porque su vida de ellos Because their life no era una vida fácil, Wasn't an easy life by any means. sus vidas eran Their difíciles. lives were hard. Muchos de ellos no tenían documentos, Many of them didn't have entonces documents. tenían And so límites en cuanto a los there was, trabajos que podían they were hacer, limited in what jobs y they could siempre do, con el temor de que los with iba a parar always, el the policía, continuous que fear les of iban a quitar possibly sus being stopped by carros, the que los iban a police, or deportar. their vehicles impounded, or that they themselves being reported. Y al empezar a conocer más a los And niños, to begin to know the children more, como porque yo era voluntaria como maestra, entonces ayudándoles en sus tareas, to help them in their empecé a conocer las studies, I familias began to get to know their y nos families, hicimos amigos. and we became friends. Me dieron entrada a su They hogar, gave me me the dieron la opportunity to come bienvenida, into their homes, me hacían and comida, they welcomed me, y me and they made permitieron me ver su food, vida. and they allowed me to see their lives. Y entonces todas estas experiencias las tenía en la mente, en el corazón cuando me gradué I had de in la my mind universidad. when I graduated Y from estaba yo college, más convencida and I was de more nunca convinced than ever de este llamado que Dios of this había puesto en mi calling that God had put in corazón my heart para amar a aquellos to love those en las márgenes de la in the sociedad. margins of society. Mi deseo muy My desire, very específico specifically, era moverme a was to move un to vecindario en Chicago A neighborhood in muy latino Chicago, que se llama Pilsen, very Latino, called Pilsen. pero seguía yo muy desilusionada But con I la was still very iglesia. disillusioned Entonces mi with the plan church era as a whole. irme And so así my como plan was to sola, go servir a Dios by sola. myself and to serve the Lord, No tenía realmente a la iglesia en mente. without really having the church in mind. Pero un día Dios cambió mi But corazón one day, de una manera God muy changed my grande, heart in an escuchando incredible una way, canción listening to a song que me había mandado una amiga. that a friend had sent me. Y en la canción es como And si in this Jesús song, está hablando it's almost as if God y is Él speaking, está hablando acerca and He is de la talking iglesia. about the church. Entonces Jesús está hablando So Jesus acerca is de talking la iglesia about the church, y dice, and He says, yo he venido con un propósito I have come with a purpose para hacerme to o para mi la canción es en inglés, entonces estoy tratando de pensar en español, it's pero an English song, so I'm trying to translate it. para reunir mi novia, mi esposa. Aquí están las palabras en inglés, porque son un poco I complicadas. have come with one purpose, to Él gather dice, for myself por, a bride. yo la he hecho hermosa I have made her beautiful. y la he justificado por mi muerte. She's lovely, Ok, and by my entonces está death, hablando she's Jesús de la justified. iglesia. So Jesus Y is talking dice, about the church. luego dice, yo no he solo venido And por then he ti, says, I have not only come for you, sino para mi gente. but for my people. Tú no puedes amarme a You mí can't love y me no amarla a ella. and not love her. Si me amas a mí, If you love me, amarás a la iglesia. you will love the church. Y esas palabras me And those words partieron el alma pierced my heart porque because yo amaba a Jesús I love Jesus. y me dio esa convicción de que si yo And it decía gave me amarlo a that él, conviction that if entonces I loved tenía que him, amar su I had to iglesia. love his church.
a pesar de lo complicada que era la even in iglesia. all its complications. Así que regresé a la And so I iglesia returned to church. y por medio de mi papá And through my father, conocí un grupo de I was able hermanos to que, get to know a group of people que formaban parte de una organización cristiana that were a part of a Christian que organization se llama that was CCDA, called CCDA. la Asociación Cristiana Association of de Desarrollo Comunitario, Christian Community Community Development Association. Y era un grupo de gente que amaba a And it was a group of Jesús, people that loved Jesus, ama su palabra love His Word, y están viviendo vidas and they're living que lives seriamente that buscan seriously look amar a los marginados y buscar opportunities justicia to para love the todos los marginalized hijos de and Dios. to look for justice for all the children of God. Y al formar parte de este grupo, And as I became a part of this entonces group, Dios creció mi visión de quién es God Él grew my vision of who He was y como Él nos invita and a how He formar parte de invites su us misión. into His mission. Fue unos años después And so it was a few que years after conocí that a I got to Brett, know a Britt and Nidia Nidia y a Manuel and Emmanuel por medio de una iglesia en el through que estaba a yo church involucrada. that I was involved in. Y realmente sentí And desde I muy felt temprano en nuestra An early amistad time in those relationships, que el trabajo que Dios había estado haciendo en mi that corazón the work that God was doing in my lo heart, estaba haciendo en el de He ellos was doing también. that same work Y in theirs teníamos as una well. visión muy And we had a similar, very similar vision. que compartíamos nosotros esas We convicciones would share those de un convictions. amor de Dios que es of tan a love grande y of tan God that is so radical big que and ama so radical todas us, las culturas del that He loves mundo all the cultures of the world. y que nosotros como sus And that we seguidores as His somos followers llamados a un are amor called radical to y love un sacrificio radical el radically uno por el otro. and to sacrifice radically one for another. Nos enamoramos, And Emanuel y yo, so we became nos very in love with one another, Emmanuel and I. casamos. We married, Por fin obtuve ese apellido García que tanto and I finally quería. got that Garcia last name that I so wanted. Y aunque el color de mi And piel, even mi though apariencia my no skin cambió, and my appearance pues did not por lo change, menos un esposo I mexicano, was married to guapo, a tenía very yo junto a good-looking mí. husband at my side, a trophy husband. Un esposo trofeo, dice Manuel. Y un año después de casarnos, And then a year after we married, Dios nos puso en el corazón God movernos put it in our a hearts to esos move apartamentos to those apartments, the same donde apartments yo había where servido I como voluntaria. had served as a volunteer. Y me acuerdo que cuando primero And I lo remember pensamos, when we first were thinking un about hermano it, de la iglesia someone in the le church, dijo a a gentleman, Manuel, told no están Emmanuel, locos. "No, you guys are crazy." ¿Cómo van a, bueno, quizás no así con esas Maybe not palabras, like with ¿verdad? those words, but ¿Cómo van a hacer eso? Apenas How- se how are casaron, you gonna tómense move un into that tiempito, neighborhood right no after you vivan en un marry? vecindario así tan difícil como why would you live recién in such a difficult casados. community full of ministry as you just married? Pero lo hicimos como But we quiera. did it anyways, Y esa decisión and that decision, puedo decir que fue una de I las can say, más was one of impactantes the en biggest toda mi vida. impacts in all of my life. Me acuerdo que estaba escribiendo yo I en remember mi diario that I unas was semanas writing in my después. journal a few Y weeks later, reconociendo que con and esa decisión realizing that with that decision, yo y Emanuel, que no Emmanuel teníamos and mucho myself, dinero, we didn't have a lot of money. Apenas nos habíamos casado, we had pero just gotten married, que de un día para otro but from one day to the next, nos convertimos como en los más ricos en we nuestro felt that vecindario. that from one day to the next we became the richest people in our entire neighborhood. Rentamos un apartamento de We dos recámaras rented a 2-bedroom que apartment. en el momento a mí no se me hizo nada That to me in the raro. moment didn't seem odd at all. Todos mis amigos saliendo de la universidad All of my friends vivían en coming apartamentos out de of dos college lived recámaras, in que 2-bedroom le hace que apartments. It was a solo huge necesitas deal, una even if you needed recámara only para one, dormir, ¿verdad? No vas a to dormir where you en needed dos. to sleep, right? Pero nunca lo había Had yo an extra pensado y me But I acuerdo never que mi thought about it. vecina I remember my neighbor
al conocerla apenas me to dice, just having gotten to know her, "¿Y she says, quiénes viven con, and who con lives with ustedes?" you all? No, pues solo yo y mi esposo. I le know, digo. just me and my husband. Y me miró así con la And she mirada más looked at rara. me so oddly. No tiene ningún otro familiar que There's va a not vivir another con ustedes. family member that's going No, to come pues and live no. with you? No. Ah, bueno, dice. Oh, okay. Me doy cuenta después que And pues afterwards, ella I vive realized en where she un lives apartamento del in mismo one tamaño que el apartment, mío, con sus one 4 bedroom hijos y su with her esposo. 4 children and her husband. Y yo aquí And here I rentándome am una de 2 renting a recámaras, nomás 2-bedroom porque apartment sí. just because I could. Muchas otras experiencias tuvimos Many así, other experiences very similar to those. reconociendo nuestra Realizing riqueza how rich we were y in siendo that place, humillados por eso. and being un poco. humbled by it. Reconociéndolo Realizing que nuestra perspectiva, that our perspective, dado nuestro estatus given our socioeconómico, socioeconomic status, nos había cegado had blinded us a muchísimas cosas. to many things. Y al vivir And to con live gente with people de otro From other nivel socioeconómico, levels, socioeconomic levels, al ser amigos, To al be- conocerlos, become friends and to al- get to know them and al compartir con to be able to ellos, share with them, nos trajo it tanta brought us such humildad. humility. Quizás nosotros habíamos ido ahí pensando Possibly we que, hadn't moved there thinking that que pues íbamos a ir a ayudar a los we demás, were going to go and ¿verdad? help all Así those como people, right? salvadores Like del mundo, saviors of the world. pero But Dios nos enseñó tanto God más showed us so much more. y que nosotros And that we, necesitábamos needed de todas esas of personas all of those people, tanto como nosotros podíamos more or ayudar. as much as even we could help them. Quizás teníamos nosotros, no, Maybe así lo dejo. I'll leave it there. Voy a terminar ahí. I'm going to finish there. Dios nos trajo a California God brought us después. to California Hay after mucho más que that. There's contar, so pero much creo more que ya me to pasé be able de to mi share, but I tiempo. think I've gone over my time. Para terminar, To finish, quería solo compartir I wanted just to be Un able to versículo de share Primera de a verse Corintios. from 1 Corinthians. Es de Primera de Corintios It's from 1 12. Corinthians 12. Y yo he escuchado este versículo toda mi vida. And I have heard this verse all of my life. Pero hasta recientemente But not until just recently, no lo había visto I've not seen it así. like this. En Primera de Corintios 12, 1 Corinthians 12, empezando en el Starting versículo in 12, verse, dice Pablo, starting in verse 10, 12. 12, pardon. De hecho, ay, te lo puse por allá. Más. Disculpen. Es que son muchas hojas. Sorry, there's a lot of pages. Ok. Okay. Dice, de It hecho, says, aunque el cuerpo es just uno as a solo, body, tiene though one muchos has many miembros. parts, Y todos but los all miembros, its many no parts obstante from ser one body, muchos, forman so un it solo is with cuerpo. Christ. Así sucede con For we Cristo. were all Todos baptized fuimos by one bautizados por un Spirit, solo espíritu so para as to constituir form un one solo body, cuerpo, whether ya seamos Jews or judíos o Gentiles, gentiles, slave esclavos or o free, libres, y a and we were all todos se nos given dio a beber de un one mismo Spirit to espíritu. drink. Ahora bien, Even so, el cuerpo the no body consta is de un not made solo up miembro, of one sino de part, muchos. but of many. Si el pie dijera, como Now, if no the soy foot said, mano, no soy "Because I del am not cuerpo", the hand, I do no not por eso belong dejaría de ser to parte del cuerpo. The body. Y si la oreja would dijera, not, como no soy for that ojo, reason, stop no being soy part del of the cuerpo, body. no por And if eso the ear dejaría should de say, ser parte because del I am cuerpo. not an eye, I do Si not todo belong to el the cuerpo body. fuera ojo, It would ¿qué sería del not, oído? for that reason, Si todo stop el being cuerpo part of the fuera body. oído, ¿qué sería If del the whole olfato? body were an eye, En realidad, Dios would colocó the sense cada of- miembro where del would the cuerpo sense of como hearing mejor be? le pareció. if the whole Si body todos were ellos an ear, fueran where un would the sense of smell solo be? miembro, ¿qué But in sería del fact, God has cuerpo? placed the part, Lo cierto es placed que hay the parts in muchos the body, miembros, pero every el one of cuerpo them, es just uno as He wanted solo. them to be.
El ojo no puede If there decirle a la were mano, all one no te part, where would the necesito, body ni be? puede la cabeza As it decirle is, a los there are pies, many no los parts but one necesito. body. Al The contrario, eye los cannot miembros say del to the cuerpo hand, que "I parecen don't más need you," débiles son and the head cannot indispensables. say to the feet, Y a los "I que nos don't need parecen you." menos On the honrados, contrary, those parts of the honrosos, body that los seem tratamos to con be honra weaker especial. and Y se les indispensable, trata con especial modestia a and los the miembros parts que that nos we think parecen are menos less honorable, we presentables, treat with mientras special que los más honor. And the parts that presentables are no requieren trato unpresentable are especial. treated with special modesty, Así Dios while ha our dispuesto presentable los miembros de parts nuestro need no cuerpo, special treatment. But God has put the body together, dando giving mayor greater honra a honor los to que the menos parts tenían, that lacked a it, fin de que no haya so división en el that there should cuerpo, be no sino que division sus in the miembros se body, but preocupen that the por parts should igual have unos equal por concern otros. for each other. Si uno de los miembros If one sufre, part los suffers, demás every comparten su part suffers sufrimiento. with it. Y si uno de If ellos one part recibe is honor, honored, los demás every se part alegran con rejoices él. with it. Ahora bien, Now, ustedes son you el are the cuerpo body de of Cristo y Christ, cada and uno each es one of you miembro is a de part of ese it. cuerpo. And God, oh, right there, sorry. Siempre había yo pensado en este I've always versículo thought of pensando these verses, en una iglesia thinking local. about a local Okay, church. entonces como piedras vivas. So, like o, Living Stones, or cualquier iglesia que, what other church que puedan nombrar you could ustedes aquí. think yourself. Pero recientemente me he But dado recently, cuenta I've realized de que esto se puede ver de una manera distinta that you could look at this in a distinct way. y que creo que quizás And I Pablo think tenía that más Paul esta manera en mente cuando Had escribió this estos in mind when he versículos. wrote these verses. Porque si pensamos en Because estos versículos if we como think in solo these una iglesia verses local as just y one la iglesia local local church, es el the cuerpo de local Cristo, church as the body of Christ, pues hay millones de iglesias there's en el mundo. millions of churches Entonces in the estamos world. diciendo que hay millones de cuerpos de Cristo. maybe there's millions bodies of Christ. Pero que sí, But what if la idea es The idea que is la iglesia the mundial church, the world es el church, cuerpo is the body of Christ, y que cada and that parte de la each iglesia part of the church es el miembro, is the member, the body the part. body. Digamos, yo siento que la iglesia americana, I think por that the ejemplo, American church, for example, se ha enfocado muchísimo has en focused el conocimiento greatly y in la the knowledge enseñanza and the y teaching saber cosas, and y to eso es know muy things. importante It is para la very iglesia americana, important, for the American y eso church, tiene valor, and that has value. pero But no es toda nuestra relación it's con Dios el not our entire conocimiento. relationship with God, the knowledge of Him. Y la iglesia de Latinoamérica And the ha church, the sido Latin church, una iglesia has maybe been a church de una pasión para Dios, of a passion una for pasión Christ, para la a passion oración for prayer, y quizás entonces and maybe then esa iglesia de that church, Latinoamérica the Latin American es church, otra parte is del another cuerpo. part of the body. La iglesia afroamericana en Maybe los the Estados African Unidos American church in the United States ha sido una iglesia que has ha been a church where sufrido opresión that has suffered under oppression, y eso la ha hecho una and that has iglesia made her a llena church de una esperanza que solo full puede of crecer a al desire reconocer el sufrimiento. to understand suffering. Y entonces si pensamos de una manera And más so if we global, think in more of a lo que global podemos way, reconocer what we can es que understand is that nosotros we necesitamos el uno need del otro. each other. No solo dentro de esta iglesia Not local, only in our local sino que church, yo necesito but a mis hermanas we y mis need hermanas our brothers and sisters en la iglesia afroamericana in the de los Estados African-American Unidos, church, the United porque States, ellos because me ayudan a they entender a Dios de una help manera me que yo understand sola no God puedo in entender. a way that I myself Y yo cannot. necesito a mis And hermanos I y mis need hermanas my brothers and de la sisters iglesia latinoamericana Latin porque ellos church because me dan un entendimiento de they Dios give que me an sola yo no puedo understanding of tener. God that I Y que myself cannot have. juntos somos un And cuerpo de together we Cristo. are one Y que body cuando una of parte God. del cuerpo sufre, And that as como one digamos parts of nuestros the hermanos y bodies nuestras hermanas suffer, afroamericanas en los maybe, Estados for Unidos, example, the African Americans in the United sufrimos. States, we all suffer. y que Dios nos And llama God a calls us sufrir to juntos suffer together y a reconocer and to nuestra recognize necesidad our los need unos por los for otros. one another.
Quizás yo fui al colegio bíblico y, Maybe I went to entiendo un poco más la theological Biblia, school and training, and pero maybe I understand the mi hermana Bible Lupe in a certain way. tiene una fe But my sister que viene Lupe, de my friend Lupe, años has a faith de of buscar a years Dios of looking for y de una vida the de Lord, oración muchísimo and a más life, profunda que la mía. so much Y more yo la profound of necesito a prayer. ella. And you know what? I need her. Necesito la perspectiva her perspective. de Kim, I need que viene Tim Kim's de otra perspective parte. that comes from Necesito another la part. perspectiva de I need, Manuel. Necesitamos Emmanuel's nosotros perspective. la perspectiva de We need todos this perspective para of one mejor another to entender a better Dios. understand God. Entonces, So then, in conclusion, en conclusión, vivimos en un we mundo live súper in a diverso. world very diverse. Y esta diversidad de And this gente, diversity de of people, of culturas, culture, le trae gloria a Dios. brings glory to God. Nosotros no tenemos control We don't have control sobre dónde nacimos, about where we are born, el color de nuestra the piel. color of our skin. Pero la Biblia nos dice But the que Bible Dios tells nos us that creó God y nos conoce desde el Created us vientre de and nuestra knows madre us from our mother's womb. y que estamos creados a And su that we imagen. are created in His image. Y podemos reconocer que nuestra perspectiva como individuos We es understand that our súper individualistic limitada. Hay perspective 7 is so billones de personas limited. en el mundo There's y 7 un billion mundo de people diferencias. and a world of differences. Que somos como un granito de arroz. We're just like a little grain of rice. Pero But nosotros servimos a un we Dios serve a God, enorme, an enormous con una God, perspectiva with a ilimitada. perspective, an unlimited perspective. Y Él nos pide que en humildad And He asks that in reconozcamos humility we lo would pequeño que recognize somos the small y que that we are, confiemos en and that we Él. would trust in Him. Así que los dejo So we leave you con esas ideas, with those ideas and pidiéndole a thoughts, Dios que asking que God nos siga guiando. that He would continue to guide us. Gracias. Thank ¿Quieres you. orar? Yes, we'll pray. Heavenly Father, thank you, Padre Lord, Celestial, this gracias, morning, Señor, en esta mañana. even as we Al consider the considerar testimonies of los one another, Lord, and testimonios how you los have unos de brought us nosotros y through cómo tú life, nos has traído how you- a través de la vida how we've been in y process, cómo hemos estado en how we are proceso in process, y estamos and where en we will move proceso towards in the future, Lord. y seguiremos en We proceso. continue to pray, Lord, that you Te would seguimos help pidiendo, us Dios, que tú nos ayudes to live as a a body vivir of Christ, como cuerpo de Cristo, that we would rejoice que podamos together. regocijar juntos, When we suffer together, we que would mourn al sufrir together. juntos, que podamos So lamentar that juntos, very soon we para will que be able muy to pronto rejoice podamos nosotros together regocijarnos in heaven. juntos en el cielo. We thank you for this church. Gracias We por esta thank you for this iglesia, family. gracias por esta Lord, we pray that you familia. continue to use us Te pedimos for your que nos glory, sigas that we usando would para tu hear gloria, from que you, podamos from escuchar your de word, ti, de tu that you would palabra, penetrate our que tú hearts penetres nuestros corazones y que respond podamos responder biblically, in a bíblicamente, manner that would de bring una you manera honor que te and traiga glory honor in y this world. gloria en este Thank you, mundo. Father. Gracias, We love Padre, you. te We amamos. pray all of this in Jesus' Lo name. oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amen. Amén.